Arrancamos con este desmadrito. Bienvenidos a otro capítulo del podcast. Estamos de regreso y estamos de regreso en línea y nos habían pedido un montón que regresáramos. A ver si es cierto, güey. Güey, un chingo, güey. O A sea, ver si la es neta cierto. es que sí nos estuvieron diciendo yo todos los miércoles de preguntas. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Chinga. Aquí A ver estamos. si es cierto que nos van a escuchar. Hicimos lo necesario para poder setear. Carlos dejó en quiebra a Televisa, está quebrando porque sacó el Sí, equipo sí, para poder tenerlo en tu casa. No, no, es que si les mostrara aquí, o sea, parece un estudio, güey. Sí, sí. Sí, hicimos las negociaciones correspondientes para poder estar de vuelta con todos ustedes en este espacio que tanto nos gusta y venimos con temas bastante interesantes, pero antes de esto, te recordamos darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Carlos.nutritionlab. Y soy Punto NutriFit, trabajando siempre en su entretenimiento y conocimiento. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema bastante controversial, donde queremos o nuestra intención de discutir esto es darte más o menos una visión diferente, dos puntos que no sabemos si se van a contraponer o no, pero la manera en la que ambos vemos este concepto de la disciplina y los obstáculos que puede traer la disciplina vistos desde el ámbito de vida, porque de repente el hablar de nutrición es hablar de calorías y es hablar de tipos de alimentos y se nos olvida a veces que somos seres humanos. Y el ser Técnicamente. humano es un ente biopsicosocial donde de pronto las estrategias que pongamos, los conceptos, como les llamemos, lo que entendamos por un concepto, puede ser la diferencia entre pasarla bien, pasarla mal, tener éxito. Encaminarte hacia el objetivo o Claro, echarlo para atrás, por supuesto, güey. yo creo que las definiciones es de lo más importante, entender qué significa lo que estoy haciendo para después entonces, ya teniendo el nombre, teniendo materializado, aterrizado, ¿cómo lo dirías? El concepto, o sea, si yo no sé lo que significa disciplina y pienso que disciplina es un sinónimo de sufrimiento, entonces para mí disciplina quiere decir no lo disfrutes, ¿no? Desde mi propia Exacto, definición. sí. Incluso de repente, si no estás sufriendo, entonces tal vez no es lo suficientemente bueno para alcanzar mis objetivos. O no estás siendo disciplinado. A lo que voy es que si tú le pones un nombre o lo empiezas a asociar con otras cosas, de pronto es un, no, wow, si yo no lo sufro, entonces no estoy siendo disciplinado. A mí me enseñaron que la disciplina llega a través del sufrimiento y entonces busco esa ruta para ponerle palomita, ¿no? Check a lo estoy Ya haciendo soy bien, ese es el disciplinado. camino. Ujú. Entonces, Exactamente. ¿quieres empezar a definir, por lo menos para ti, a lo mejor no meternos como en las definiciones como tal, pero digamos, si alguien se topa en consulta contigo y te dice, oye, pues a ver, tengo que tener disciplina, tengo que ser disciplinado y pongámosle nombre a esta disciplina, pongámosle cara, ¿no? ¿Qué significaría esta disciplina para ti? Para mí es algo muy resumido, es una serie de pasos que debes de seguir. Sin embargo, estos pasos se deben moldear. Es decir, pasos que se van moldeando para llegar a un objetivo. Yo veo la disciplina como algo que tienes que hacer. O sea, es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Ok, Así pongo yo disciplina. O sea, ya lo que tengas que hacer y lo que quieres hacer y si vas hacia cierto objetivo, pues es cuestión de cada quien, pero es sí. hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Y dentro de el entendimiento de que debo de hacer esto, voy planteando estrategias que ahí veo más lo que tú decías, ¿no? Mm. Una estrategia es, mira, voy a una serie de pasos que me llevan a un objetivo y esos pasos serán de una forma o de otra forma, dependiendo de mis gustos, de mis posibilidades,
de mi entendimiento de la vida, de Sí, mi ya es sistema de ir creencias. contextualizando, ¿no? Ya es Ah, irlo individualizando poco a poco. Sí, porque al final la- las, las reglas que se deben de seguir o los pasos que debes de seguir para alcanzar el objetivo se tienen que ir estructurando para cada vez irlas haciendo más atinadas a lo que tú necesitas. Porque justamente cuando la gente llega y te dice, güey, es que soy bien indisciplinado. Ok, ¿por qué eres indisciplinado? El martes me comí unos chetos. Es bajo esa estructura de yo tengo que seguir esto. Cuando algo sale de esa línea, entonces yo ya me considero indisciplinado. Pero como tú decías, es debido a una falta de el entendimiento del concepto, ¿no? De qué es disciplinado y entonces lo vuelvo nada más algo que tengo que seguir. Y si no lo sigo, como se me está indicando, entonces ya soy indisciplinado y esto llega a causar que, pues, incluso echo para atrás el proceso, ¿no, güey? bueno, pero ahí yo creo que para poderlo llamar completamente indisciplinado tendría que venir una falla de estas por cierta frecuencia o recurrencia, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, si no haces lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, pues sí es una falta de disciplina. O sea, al final de cuentas, sí eres Eso es cierto. indisciplinado. Bueno, ¿No se te acaba la vida o no, sí, digamos, pero sí está haciendo. Ah, depende mucho, por eso voy, depende mucho la frecuencia, depende mucho qué tan recurrente eres para poderte llamar indisciplinado. Si alguien recurrentemente falta a las cosas que tiene que hacer para lograr cierto objetivo, entonces es, oye, sí soy muy indisciplinado. O sea, no solamente, yo tengo un plan de 4 días de entrenamiento. ajá. Si durante 3 o 4 meses de las 4 sesiones de entrenamiento realizo una cuando se me da la gana, nunca es la misma, voy cambiando, pues soy un indisciplinado. Es una indisciplina. Ok, sí, sí lo Sí. entiendo bajo ese concepto. Ahora, la diferencia vendría entonces a montar una estrategia, porque si yo soy indisciplinado por tener una mala estructura, entonces soy pendejo, no soy indisciplinado. Bueno, disciplinado, pero por pendejo, ¿no? O sea, o por falta de Exacto. planeación, para que nadie se sienta aludido. Ofendido. Sí, sí, para que nadie se sienta ofendido es simplemente hay una falta de planeación. Si yo me doy cuenta que eso es parte de ser disciplinado, darte cuenta que algo no cuadre Sí, que con no tu estás pudiendo rutina. cuadrarlo, güey. Oye, ¿sabes que Sí, en la semana tú tienes X número de consultas, yo tengo X número de trabajo, no puedo ir más de este número de días a la semana a entrenar? Bueno, ahora voy a hacer un plan a través de ese hábito de la disciplina, voy a hacer un plan que encaje para que entonces yo no termine sufriendo un plan, porque entonces ahí ya es otra boleto y que no es meramente la disciplina, ¿no? sí, que justamente como ahorita estás hablando de la cuestión de los hábitos, yo creo que yo comenzaría eh, porque la gente entienda lo que es un hábito, porque a través del hábito, pues vas formando una disciplina, ¿no? No sé, güey. Y yo creo que es al revés. Ajá. Al A ver, revés, sí, güey. yo creo Neta, que a la ver. disciplina forma el hábito, pero te escucho. Ok. Desde mi pensar, cuando una persona empieza a ser como una parte de su vida ciertas cosas, aunque sea en muy baja escala, eso crea un hábito. Por ejemplo, el ejercicio, güey, ¿no? Ay, es que soy muy indisciplinado. Man, ya no le llamemos disciplina. Tienes el hábito del ejercicio, o sea, tienes el hábito de darle un espacio determinado en tu día al ejercicio, ¿no? Que pasan muchas veces, güey. La gente tiene un día así bien cabrón y lo que sobre es para el ejercicio. A veces como de, güey, es que no te va a sobrar. O sea, tienes que, como señora de combi, güey, tienes que irlo metiendo poquito a poquito, ¿no? De esos que se meten así de, sí quepo, ¿sí?
Así lo tienes que ir metiendo poquito a poquito. Entonces, vas formando el hábito de, a ver, yo sé que hoy tengo que ir, yo sé que pasado mañana tengo que ir, bajo la estructura de que se moldea, de que esta vez sí, esta vez no, pero existe como cierta constancia. Pero entonces esa disciplina hace el hábito. O sea, tú dices, es que el hábito hace la disciplina. Yo te digo, no, la Sí, disciplina hacia el hábito. Porque si yo no hago ejercicio, si no tengo yo un día en el que tengo registrado en mi agenda, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer ejercicio, pues simplemente no existe. Ahora lo voy a de introducir. acuerdo. Al momento de introducirlo a mi rutina diaria, no va a ser cómodo, güey. Y probablemente al principio la incomodidad nunca gusta. No quiere decir que yo sufra, porque luego nos vamos al otro extremo, pero simplemente la incomodidad del cambio de rutina requiere de mi disciplina. Oye, yo tenía que levantarme a las 6 de la mañana, ahora me tengo que levantar a las 5 de la mañana para que pueda yo ir a entrenar. Es algo que no quiero, es algo que me saca de mi zona de confort, es algo que yo sé que necesito. Entonces, voy a tener que ser disciplinado, voy a tener que hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer para llegar a un objetivo. Ahora, Ajá, ¿lo voy a hacer todo el tiempo? ¿Lo voy a hacer todos los días? ¿Lo tengo que...? Pues no, pero sí hay un momento de incomodidad al principio. Conforme pasa el tiempo, esa disciplina, es decir, ese obligarme a hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, ese levantarme temprano, diciéndome tengo que ir al gimnasio porque quiero un objetivo, porque quiero masa muscular, porque quiero salud, porque quiero lo que yo quiero. O sea, necesito estar entrenando, voy a ir, empieza a gustarme porque la rutina me gusta, porque el ejercicio es lo que provoca, porque empiezo a comer mejor, porque empiezo a descansar mejor, porque se acomoda mi horario de irme a dormir, me empieza a dar sueño más temprano, porque... Y llega un punto donde te digo, espérate, yo ya no me veo sin ir al gimnasio antes de irme a entrenar. Ahora he ok, formado un hábito un hábito. a través de la disciplina, Yo lo sigo planteando al revés, güey. O sea, yo sí lo sigo planteando al revés, ¿no? O sea, pero tu más ejemplo bien, es, pero tu ejemplo es el hábito a través de la disciplina. ¿Cómo por lo eso, el plantearías al hábito. revés? Pues haciendo pequeñas actividades, no necesariamente, para mí, para formar un hábito es encontrar huecos. O sea, por ejemplo, ahí puedes empezar a formar un hábito, ¿no? ¿Cómo formar el hábito de, se ve muy pendejo, pero comer mejor? Pues a través de pequeñas oportunidades, ventanas de oportunidad que tengo, que tal vez la estructura de la disciplina te dice, güey, lo que tú tendrías que comer es esto. Pero en vez de eso lo tomo como un, ok, lo primero que tengo que hacer es hacer una pequeña modificación de lo que estoy eligiendo, no necesariamente que cuadren Pero unos eso es macros, disciplina, güey. pero no al principio, güey, porque No, disciplina ya es claro, cuando mucho existe la más. constancia. No, 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 no. La disciplina, bueno, a ver, la disciplina no importa realmente si, o sea, la disciplina se mantiene, Sí, pero es la disciplina la que está forjando el hábito. Si yo consumo papas, ajá. ¿m? Yo tengo el mal hábito de consumir papas. Es un mal hábito. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues sí, ajá, Como hábito es un mal hábito. ajá, Como algo ocasional, la papa por sí sola me vale madres. Pero el exacto, hábito de estarme comiendo una bolsa de papas es un mal hábito. un mal hábito. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambiarías tú? Yo lo cambiaría a través de hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. Hacer lo que tengo que hacer es quitar las papas. ¿Cuándo lo tengo que hacer? Ya. La pregunta o lo que yo me digo es, te lo cambio por. Y entonces viene una serie de preguntas sobre por qué se te antojan las papas, Sí. ¿tienes o no tienes hambre? ¿Qué hay alrededor de ti? Trabajo, escuela, estrés. ¿Qué hacen las papas ahí realmente? ¿Por ¿Y qué? cómo llegaste a las papas? ¿Y qué significan para ti esas papas? Y entonces significa salirme del estrés, significa un crunch, significa
Sí, un sistema de gratificación. recompensa, un hambre, Claro, güey. saciar hambre significa algo rápido, práctico y económico, significa que me lo regaló alguien, significa comodidad. O sea, ¿qué significa? Para que yo busque cambiarlo por, y ese cambiarlo por no tiene que ser, o sea, en el momento, cambiarlo por es, ok, si llegaste ahí porque tienes una alimentación de la chingada, porque bla, 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 un supuesto que no se puede saber, tendríamos que individualizar a cada uno Sí, para saber por individualizarlo. qué, pero yo te podré decir, pues desde la mañana, consume lo suficiente, introduce más fibra, introduce más proteína en el general de tu alimentación, duerme mejor, ve a hacer ejercicio, vamos a cambiar muchas cosas para ver si esas papas siguen siendo Se, algo que tú como quieras el ahí centro. o no. Y muy seguramente lo vas a poder quitar. Pero para poderlo quitar, güey, en el momento, en ese primer momento, se requiere de disciplina. Ahora, disciplina no es prohibición, Sí, de acuerdo. disciplina no es sufrimiento, disciplina no tiene nada que ver con esto. Disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, Lo tienes. entendiéndolo, dándole nombres, dándole un montón de cosas, pero yo tengo que hacer esto, porque si no lo cambio, pues nunca va a cambiar nada allá adelante. Y sabes, yo creo que es lo más importante para la disciplina y para los buenos hábitos, tener la capacidad de fracaso. Ah, eso es súper importante. Sí, definitivamente encontrar ese espacio para saber que fallas hasta cierto grado, ¿no? Es súper importante, porque ahí es cuando viene es que lo estaba haciendo al 100, es Ujú. que estaba llevando la dieta al 100, es que estaba yendo todos los días 3 horas al gimnasio y al final, mira, sea hábito, sea disciplina, no creaste ninguna. ¿Sabes? O sea, al final, bajo muchos contextos, solamente lo obligaste, pero nunca lo entendiste, nunca lo estructuraste. Y al primer día que no vas al gimnasio, güey, no, pues ya para qué chingados. Y entonces lo dejo un año. Ahí es cuando no formaste absolutamente nada. También creo que el término de la disciplina ahorita se da de una forma errónea. Porque pues tú sabes, güey, todo es un TCA. O sea, ¿no? Entonces, de repente es como, si cuentas calorías, es un TCA. Y Ujú. si cuentas macros, y si no te comes las papas, también es un TCA. Y entonces pareciera que la disciplina también es parte de un TCA, ¿no? Es como una persona que es disciplinada está orillada a conductas obsesivas compulsivas. Cuando no, güey, pues simplemente, güey, a ver, quisiste hacer un negocio, pues requieres disciplina para armar un negocio, güey. Terminaste la preparatoria, requeriste disciplina para terminar la preparatoria. O sea, bajo muchos contextos usas la disciplina para lograr lo que sea, güey, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que sí hay que cambiar es esa estructura tan extremista de que si eres disciplinado, pues puede ser un punto obsesivo, y si no lo eres, pues también podría ser otro, güey, porque también se puede denotar como entonces te vale madre absolutamente todo. ¿Tú crees que las cosas que quieres cuestan trabajo? Verga, güey. Rosarín eres tú. No, Ajá. ¿Por qué piensas lo que porque piensas piensas? lo que No, piensas. no, pero a ver, las cosas que queremos cuestan trabajo. No, no, requieren estrategias y paciencia, pero no cuestan trabajo. O sea, esfuerzo, que es como, güey, Ah, bueno, pues es lo mismo, necesitas. güey. Bueno, lo pienso. No requieres trabajo, más bien no cuestan trabajo, requieres una serie de pasos a seguir, ¿no? Como tú dices, lo que es la disciplina. No, güey, pero, o sea, a ver, porque ahí también nos podemos perder en lo que significan las palabras. Cuando yo hablo de Ujú. trabajo, o sea, de que cuestan trabajo, requieren esfuerzo, a lo que voy es, a ver, si alguien quiere llegar a cierto punto, tiene que tomar una serie de decisiones. Sí, Decidir es renunciar. Si tú decides consumir alcohol, no vas a tener resultados de masa muscular.
De Si tú acuerdo. decides irte de fiesta el fin de semana, no creo que tu emprendimiento surja, carnal. Si tú decides que quieres emprender, no creo que tengas tiempo de estar con tus amigos el viernes, sábado y domingo. Si tú decides que quieres correr un maratón, no creo que te vayan a Puedas invitar a entrenar. muchas cosas el fin de semana que Exacto. incluya desvelos. Si tú decides que quieres competir a cierto rendimiento en algún deporte, vas a tener que decirle que no a dos, tres cosas que probablemente como sociedad sean populares o Normales, un regulares. concierto, vas a estar en otra ciudad, vas a estar en concentración. Si eres un atleta de alto rendimiento, por ejemplo, y nos vamos de concentración a otro estado, a otro país, no vas de turista, güey. O sea, a lo mejor podríamos tener un tiempo, pero no vas a Sí, pero tomarte la la dinámica no foto, es, vas a ajá, no jugar, es a un güey, tour. y muchas veces por presupuesto es vamos, jugamos, nos regresamos, adiós, güey. O sea, si quieres ir un día de vacaciones es tu pedo. Ahí te lo Ent- pagas. Entonces, como tú dices, hay que evitar los extremos como de pensar entonces viene un trauma o entonces es sufrimiento o entonces te tiene que doler, pero a eso es a lo que yo me refiero con que, a ver, si las cosas en la vida cuestan trabajo, o sea, una persona como tú que construyó una clínica, lo hiciste con la mano en la cintura, sin renunciar a nada, Sí, no, con no, el por equilibrio supuesto que mental poca no. madre y esas Sí, cosas, güey. no. Sí, 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 yo estaba relacionando tu primera pregunta como con sufrimiento, justamente, güey, fíjate que ahí yo también hasta yo caí en eso, güey. Pero sí, pues sí, güey, al final no es una tarea sencilla, ¿no? Y tienes que ir sacrificando cosas porque sí sacrificas cosas. Pues ya nadie me invita a una peda. Invítenme una peda, güey, porque Ajá. Para no, que les ya no diga hay que quien. no. Además, Exacto. invítenme a una para poder decirles que no, que Exactamente, no puedo. para saber que sí existe la posibilidad, pero que no la voy a tomar. Pero sí, sí, al final sí sacrificas muchas cosas, al final sí requiere un esfuerzo y con lo que decía al principio, una serie de pasos a seguir, que se van moldeando, o sea, si bien obviamente yo te puedo escuchar a ti acerca de emprendimiento, puedo escuchar a otras personas sobre emprendimiento, va a haber pasos donde tal vez yo tenga que como que buscarle, ¿no? Como encaminarme por esa guía. Tal vez no va a ser de forma lineal, pero sigo una estructura. O sea, al final sí se requiere seguir una estructura y va a haber cosas donde pues, te quedes un poquito más atrás, no sea lo esperado, de repente sí valió madre por aquí, pero justamente parte de esto es el aprendizaje. ¿No? Lo que decíamos con los hábitos, con la disciplina, el que te hayas comido unas papas en algún momento no necesariamente te vuelve indisciplinado, ¿no? Claro. Sino, pues fue un punto en el que dices, ok, güey, Ujú. esto no es parte de, pero tampoco lo echo abajo, aprendo y sigo adelante. Ahí, por ejemplo, es lo que yo te digo de combinar o poner dentro de esta fórmula la capacidad de fracaso y porque es parte de la disciplina. Y también entender que el sufrimiento no debería de formar parte de esta operación. ¿Qué es la capacidad de fracaso? O lo que yo le llamo la capacidad de fracaso es me comí una, o sea, hubo un día en el que mi estructura planificada se reventó, porque yo ya sé desde ahorita que va a pasar. La estructura que yo tenga planificada en algún momento se va a reventar porque así es la vida. O sea, va cambiando, van surgiendo cosas que yo no tengo control y entonces pasa de esta forma. Ahí, por ejemplo, entraron unas papas. Bueno, no me vuelvo loco, pero eso no me hace un indisciplinado porque, a ver, las consumo, confirmo que las papas están ahí por practicidad, por lo que sea que yo haya identificado o pensado que lo era la primera vez, ahí lo puedo confirmar, de hecho. Y luego vuelvo y creo que el ingrediente importante que te hace volver a esa planificación es la disciplina de ahora puedo seguir y lo disfruto. Además, yo lo disfruto. O sea, si Sí, me doy sí, es cuenta que súper por algo chingón. no lo disfruto, bueno, pues me tendría yo que replantear mis objetivos. A lo mejor yo no tengo tantos problemas con la comida tal cual,
pero sí, y el año pasado, güey, yo llegué a un punto dentro de las decisiones que yo quería de emprendimiento, de llegar a ser el empresario, que no sé qué. Y cuando yo me di cuenta de lo que eso significaba, de lo que le iba a hacer a mi vida, me agarró como ola, o sea, me revolcó así feo, güey, el año pasado. Y entonces dije, ok, wow, yo no quiero esto. Y yo me imagino esto en alguien que a lo mejor busca un cierto físico o busca un cierto rendimiento o busca X cosa que tenga que ver con la alimentación y el fitness. Y se da cuenta que, carnal, para traer el 10% de grasa, la masa muscular definida, el rendimiento de un maratonista, se requieren de ciertos pasos, güey, como tú Estos dices. O sea, pasos, eso y es. en efecto, güey, y entre más te acercas, probablemente esos pasos van a estar más cabrones, como te pasó a ti, güey, durante el camino, decir, "Ah, no, güey, yo creo que aquí o me quedo o lo replanteo y me voy para otro lado, ¿no? Te digo, esto se me figura como alguien que dice, ah, ok, o sea, para llegar y tener este porcentaje de grasa del 5%, del 6%, hace Sí, falta güey, magia negra. necesitas magia Wow. negra, necesitas no salir, necesitas llevarte Sí, tus el toppers a topper. todos lados, güey. Ajá. Esa es la realidad. O sea, la gente cree que llegar a ese punto de un bodybuilder es con Ujú. ay, pues no pasa nada. No, güey, ahí sí, ¿no? Ahí Y sí, es importante claro. que la gente, ahí sí necesitas hacer eso, güey. ¿No? Y, Incluso y mucha ahí gente si que tú no conmigo, lo ajá. quieres, si tú no lo quieres, ahí dices, me voy a replantear. Pero ahora tu expectativa ya cambió, entonces por eso no lo sufres. O sea, yo no voy a vivir frustrado por no haber sido Carlos Slim. Exacto. Porque ahora yo ya sé lo que se necesita para más o menos irle caminando para allá. Creo que me mamé muy cabrón con Carlos Slim, ¿no? Pero bueno, pues Pero era más está bien el chiquito. ejemplo, Pero es güey, el está bien el ejemplo, güey. ejemplo, güey, porque hay gente Bueno, que se porque pone quieren en ser ese boom, comparación con, ¿no? Ajá, son sí. Chris Bumstead, es como, Sí, sí, no sí, 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 mames, sí. yo quiero Sí, ser creo que. Chris Bumstead. Y no, no has visto, por ahí una vez un güey me puso, yo salía comiéndome, pues, mis papas, y decía, por eso no estás en el Mister Olimpia. Ah, creo que Y sí lo yo, vi. a la madre, güey, ¿de cuándo acá yo quería eso, güey, no? Entonces, ¿creen que ese sinónimo de éxito tiene que ver con ese punto que te planteas a largo plazo, que tal vez en el camino te das cuenta que ni siquiera era para allá, güey, Ujú. ¿no? Entonces, y pues Y sí, güey, o sea, replantéatelo. que ahí es donde puede estar el sufrimiento o la frustración de yo tengo una expectativa X, pero no estoy dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para eso y de pronto yo digo, ¿sabes qué? No, pero pues el fin de semanita, ¿no? Oye, pero el entrenamiento así como que el que me guste y el de esto por acá y entonces ahí dices, "Ah", o sea, es que se vale, o sea, sí se vale que sea el entrenamiento que puedes hacer, el que te gusta hacer, como se quiera hacer, el que puedes progresar con tu fin de semanita y con tu, o sea, todo eso se vale. Que justo, fíjate que ahí, tomando ese ejemplo, ahí estás hablando que la persona puede estar teniendo una constancia y puede estar teniendo el hábito, pero tal vez no está teniendo la disciplina No, ahí yo te para diría, lograr ese objetivo. no está teniendo la expectativa congruente Sí, de sí, sus totalmente. acciones. A lo que voy es, en ese punto, güey, lo que dicta, lo que tienes que hacer para llegar a ese punto es esto, güey. Y se chingó. Pero lo que decíamos, o sea, si vemos que no te estás, o sea, si vemos que no hay una constancia en esa toma de decisiones, en ese actuar día con día, pues al final sí es una falta de disciplina, ¿no? Hablando en cuestión de tiempo, no de una sola acción. Entonces, si tú tienes una persona que quiere ser bodybuilder y a lo largo del tiempo, pues, o sea, sí entrena y chido, pero luego dice, hoy quiero pilates y hoy nomás voy al sauna. Y hasta cierto punto, o sea, sí está teniendo una constancia y sí está teniendo el hábito, porque sí está yendo a entrenar, o sea, sí lo está haciendo, solo que no enfocado, no.
de acuerdo a lo que está buscando. Oye, ¿y tú piensas que todos tenemos la capacidad de ser disciplinados? Sí, sí, yo creo que sí. Es que todos lo somos en algo. O sea, si todos nos dirigimos a que todos tenemos la capacidad de ser disciplinados en lo mismo, pues mi respuesta sería no, güey. Pero de Ujú, que todo mundo puede ser disciplinado en general, sí. Todo mundo puede llevar ciertas reglas y llevar cierta constancia y cierta línea hacia un objetivo. Todos lo hacemos. ujú. Solo que pues hay personas que lo llevan más enfocada hacia su vida personal, a otros hacia su familia, otros hacia su negocio, otros hacia el entrenamiento, otro tal, pero al final existe. O sea, una persona, por ejemplo, Mark Zuckerberg, no está mamado, güey. ¿No? Y tal vez una persona que lo ve en el gimnasio o que no lleva la constancia que tiene una persona del gimnasio diga, no mames, pinche güey indisciplinado. Disciplinado, No mames, cabrón, la disciplina que tiene que tener para llegar a donde llegó claro, requiere un chingo, solamente que no está enfocada en lo mismo que tú, güey. claro. Esa es la diferencia. Incluso por ahí una vez que hasta tú me dijiste, el Daddy Ayoli hizo un video de que, si tú no eres capaz de entrenar, hace mucho tiempo, ya Ujú, tiene ujú. varios años, si tú no puedes entrenar llegando a tu límite y ya eres indisciplinado y no sé qué. Y yo sí, o sea, me acuerdo que en ese entonces le hice un video de, no, carnal, o sea, no es indisciplinado, solo lleva la disciplina hacia otras áreas de su vida, güey. Ah, pero no fue ese güey, ya sé quién fue. ¿Sí? No me acuerdo Sí, entonces quién fue. fue. Ah, sí es cierto, güey. Sí, sí es cierto. Ujú. Bueno, saludos. Pero bueno, este, entonces tú no puedes tachar a una persona de indisciplinada solo porque no sigue la misma línea que tú. Ahora, Claro. tal vez, si esa misma persona está queriendo ir hacia el mismo objetivo que tú y no está llevando las cosas como son cuando tienen que ser, pues tal vez sí lo es, güey, pero tal vez requiera guía, güey, ¿no? Oye, pero con esto que dices, entonces podríamos decir que si una persona que no tenga un enfoque de disciplina para mejorar sus hábitos alimenticios o de ejercicio, entonces no lo quiere. Qué buena pregunta, güey. Yo creo que sí lo quiere, güey. Solo, a ver, verga, güey. Si me pusiste a pensar bien En culero, güey. exclusiva, Carlos dice que si no Ajá, comes exactamente. Solo te lo quedas que con esa debes, parte del video. entonces no lo deseas lo Entonces, suficiente. no lo quieres lo suficiente. No, yo creo que la gente sí lo quiere, pero, o sea, la gente, por ejemplo, alguien que llega y dice, güey, me voy a inscribir al gimnasio y quiero mejorar mi alimentación, voy con el Nutri, o sea, al final sí lo quiere, güey, ¿no? Pero tal vez en ese punto, si bien lo quiere, no es una prioridad tan grande en su vida. Y si la Es es, un hay otras deseo. es un deseo y hay otras también que intervienen. O sea, es cuando entra mucho el contexto individual de, "Ay, es que yo me quiero poner súper mamado, carnal. Eres velador, trabajas 24 por 24, o tienes a tu hijo en casa que está enfermito, hoy no vas a ir al gimnasio. O sea, hay muchas cosas que van como surgiendo en tu contexto de vida que no es que la persona no lo quiera, solo, güey, pues es que paso a paso tienes que buscar herramientas chiquitas, güey, y de acuerdo a tu contexto individual, cabrón. En exclusiva, dice Carlos que si eres velador, te salgas del Me gimnasio. vale. Te salgas Qué del... pendejo. Canceles tu membresía. Si eres velador, Ya, ni lo ni lo intentes. De una intentes. vez. De una vez, ahórrate. O cámbiate de trabajo. Ya, Ahórrate y pues, ya. ya ves, está muy de moda decir de, pues, si no te dejas Sí. ejercicio, cámbiate de trabajo, ¿no? Pero sí, güey, o sea, yo creo que lo que le pasa a la gente no es que no lo quiera, claramente lo quiere y lo busca, tanto que, güey, hacen hasta lo imposible con métodos que sabes que van a terminar del carajo,
pero lo buscan. El pedo es desde dónde lo buscan y bajo Es lo qué que te decía. contexto. Pero no lo están buscando. Fíjate lo que yo veo. Una de las ventajas que tiene la disciplina misma es que la motivación que tienes de esta expectativa de cambio y de mejora y del físico, del rendimiento, del premio, de la gratificación, como quiera que se llame, o lo que sea que represente en tu vida esa gratificación, te lleva a intentarlo, como aquel que se compra en diciembre, enero todos los accesorios y el cinturón y los zapatos y la ropa deportiva y el starter pack, el kit, porque esta sensación de lo estoy preparando, esta sensación de me voy a meter a esto, es gratificante por sí Es misma. gratificante. Es Sí. gratificante por sí misma porque simplemente alimenta ese pensamiento de expectativa de se va a lograr esto. Ahora, pues falta que entres al agua, pues. O sea, falta Sí, que sí, sí, realmente te ahora ya. enfrentes a los chingadazos y digas, oye, lo que representa realmente. Porque tener un video y subirlo a redes sociales y que se haga viral es padrísimo. Pero ¿cuánto tiempo hubo detrás para guionar, para saber qué ibas a subir, para enfrentar el miedo a la cámara, para hacerlo, para todo? Y entonces también aquel que se compra la mejor cámara y el micrófono y el set y ya tiene todo y vamos a hacer un podcast y vamos a hacer un no sé cuál la preparación es muy motivante, güey. Sí, se siente chido. Y la verdad es que muchos que nos están escuchando no saben los sacrificios que hacemos nosotros dos, por lo menos. Y por sacrificios no es sufrimiento. Simplemente Otra dejamos vez, unas exacto. cosas por otras y lo decidimos así porque nos gusta, pero hay mucho trabajo detrás de la constancia. De oye, güey, tenemos que cambiarnos de ciudad, de oye, tengo que viajar, de oye, tenemos que tú, el tiempo con tu familia, el tiempo que le dejamos, la lana que nos cuesta, y entonces decir, oye, Puta de, madre, güey. de este otro negocio, porque esto no nos deja mucho, ¿eh? Ustedes, pues, Sí, ay, yo soy ustedes no, youtuber, no sí. mamen. Sí, la Yo creo que gente ni ha un de súper hago pensar, con esto, güey. güey. Yo creo que ni para el súper completamos, güey. No mames, Una güey. carnita asada cada 2 meses y bien nos va, cabrón. O sea, Sí. pero vaya, lo hacemos y ¿sabes qué? Entonces del negocio de Carlos, del mío, vamos a juntarle y vamos a hacer esto. Y al final de cuentas es la disciplina la que mantiene los capítulos y cuando, no lo sé, 2 años allá adelante, 3 años allá adelante, seamos un podcast que se hable bastante, que todo, así es el Sirio, todo. Pero si llegamos a eso, te juro que, güey, la gente no creo que tenga idea de ¿De todo dónde lo que empezamos, conlleva, güey? ¿no? Sí, Entonces ahí exacto. es donde yo digo, a ver, empezar es bien fácil, porque empiezas con esta expectativa Sí, de, con de el lo que rush, puede güey. pasar. Ahora, quiero hacerlo rápido. Y entonces ahí es donde Ahí yo está creo que el la pedo. gente busca la Ahí magia. está Y el pedo. entonces Ahí está el buscan al pedo. gurú que te haga viral en 2 videos, buscan a la persona que les diga que va a bajar no sé cuántos kilos en meses, buscan a al este inversor millonario que les diga cómo metes 3 pesos y salen 50 millones. Cosas como Sí. bien pendejas, Sí, güey, como instantáneas, güey. por esa Instantáneas, sí. gratificación. Ahí es donde yo considero que cuando entra la gente y lo que se dice, se acaba la motivación, ahí es donde entra la disciplina. Ahí es donde tienes Sí. que hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer por el objetivo. Ahí es cuando se te antojó la papa, güey. Y con todo el trabajo que debe de ir detrás de entender el antojo, la acción final, yo sí creo que debe de ser, pues te cambio la papa por una comida completa, no por una lechuga, no por una papa fit, no por mamada y Sí, media, una pero alcachofa, güey, o un apio para que cruja. O sea, ahí sí ajá, esas coincido en estrategias que que son son bien mamadas. pendejas. Ajá, Sí, sí, pero sí te lo tengo que cambiar por algo. Ahora se trata de analizar ese antojo para decir, a ver, te lo cambio por salir a caminar, ¿por qué?
lo que me trae esa papa es una salida de mi trabajo. Bueno, pues güey, salta a caminar. ¿Tenías hambre? No, quería Exacto. salir, quería un momento de distracción. Ok, salta a caminar. Quería un momento para mí. Ok, lee o Prende el Nintendo, medita. güey. ¿Sabes? O sea, Querí- o sea, sí, si tú entiendes qué es lo que esa papa te está entregando, lo que te está gratificando, muy probablemente la papa sea una opción entre otras 10 en las que puedes ir variando para que tu excedente calórico nos haga un pedo y tengas complicaciones a futuro. Que al final de sí. cuentas eso es lo que se busca. Me vale Ese es más el si tragas problema, o no las claro. papas. Lo que me importa es que entiendas que si llegas a un exceso, producto de unos malos hábitos, te va a cargar el payaso. O por lo menos no vas a llegar a los objetivos que quieres. Sí. Entonces va a llegar el punto donde tengas que ser disciplinado y digas, ok, te lo cambio desde un lugar de comprensión, desde un lugar en donde no sufro. Al contrario, esto yo sé que es un paso más cerca a lo que yo decía que quiero o a lo que yo quiero. Y cuando lo logro, la gratificación es 10 veces mayor a que me la hayan regalado, güey. Y como tú dices, va a ser incómodo. O sea, Ujú. el Al principio, proceso al principio va a ser claro. incómodo, pero esa incomodidad es la que la gente luego no quiere, no Ujú. quiere vivir, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, yo de que pues salgo comiendo las papas y siempre les digo esto, siempre les digo el otro y tal, 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 porque yo quiero que cambien el concepto que tienen de esa comida. Pero de repente también hay gente que llega a la consulta como de, a ver, ¿cómo vas a meter mis chetos en mi plan? Y yo, no, mijo, no va a pasar, güey. O sea, al contrario, yo te voy a enseñar a que o no dependas de eso, o que entiendas por qué lo consumes, o incluso que en un momento ya ni lo consumas porque no quieres. Pero, pues, incómodo va a ser, carnal, ¿no? Ese proceso de aprendizaje o de reaprendizaje es incómodo. Entonces la pregunta del millón, güey, porque ya nos vamos casi despidiendo sin entender. ¿La disciplina nos ayuda a formar hábitos o son los hábitos los que forman una disciplina? Me lleva la chingada, güey. Ok, ok, puede ser que tengas la razón, No, me vale más tener la aunque... razón. Yo lo que quiero No, es que no, la no. gente se dé cuenta Sí. que la creación de hábitos viene a través de ciertas acciones, unas que ya te gustan, otras que no tanto, otras que vas a tener que ir adaptando, pero que la gente no piense, porque es muy común también, güey. Los hábitos se crean en 21 días. Entonces, Ah, oblígate 21 días a hacer una pendejada y vas a ver que se queda como si le hubieras puesto un güey, y hubieras dejado el dedo así todo 28 días, güey, o 21 días. ¿Sí me explico? A eso es lo que voy, ahí güey. se quedó. A eso es a lo que voy, porque la gente es como, le puse un güey, aquí me quedo 21 días o 28 días Esa- y lo quite y ya, se va a quedar ahí. Pues Ahí. no, güey. O sea, Y lo ¿no? peor de O todo es sea, que cuando quitan el dedo y se cae, es ajá. como de, ah, no es cierto. Ah, No. sí, claro. O sea, a Ay, eso y le ahí le voy. escribe, eres un charlatán. Pasó el 22 y no Sí, sí, sucedió. sí, 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 No sí. Sí, o mames. sea, a eso me refiero, pues. O sea, que, Sí. que, que la disciplina no solamente es obligarme y dejar el dedo ahí puesto para que algo mágico pase, sino que debo de asumir esa incomodidad del principio, entender que lo tengo que hacer, que tengo que cortar el bucle, que tengo que cortar con ese mal hábito de alguna forma, lo tengo que hacer incómodo, que es un poco lo que tú hablas acerca de no lo tengas en tu casa. Ve por las papas o ve por el gansito o ve por la chingada a la tienda. No A lo la tengas en tienda. tu casa. ¿Eso de dónde viene? De hacer incómodo. Lean Hábitos Atómicos. Yo considero que Hábitos Atómicos se lee en 4 páginas, pero es un pinche librazo para Sí, sí, decirte cabrón. 100 veces lo mismo de esas 4 cosas. Hazlo incómodo, haz el mal hábito incómodo, haz el buen hábito cómodo. Ancla un buen hábito a otro mal hábito, a otro buen hábito, y haz de un hábito incómodo otro hábito malo, más incómodo. O Más sea, ahí incómodo. está, ya.
Esos son Ajá. los hábitos atómicos, pero léanlo, es un buen libro. Sí, Y la es neta es muy esto, chido. ¿sabes qué? Yo quiero romper con el hábito de comer papas, no las tengas tan cerca. Entonces va a ser incómodo para mí tener que ir, que puta, o sea, que pinche hueva. ¿Sabes qué? Mejor tengo esto. Y luego hago el hábito, por ejemplo, de tomar agua más fácil. Entonces tengo un agua mineral aquí cerca y tengo otro pinche vasote de agua que ya me terminé aquí. Y luego tengo esta madre, güey, para llenar el otro vaso. ¿Sí me entiendes? No, sí, a Entonces, huevo. oye, no solamente estoy diciendo, yo quisiera empezar a tomar más agua. No, o sea, ¿qué estoy haciendo para que me vaya pasando como medio por accidente? Exactamente, como dentro de la regularidad, ¿no? Cuando se acaba la jarrota esa y se acaba el vaso de agua y me acabo el agua mineral y de repente traigo la boca seca, ¿sabes qué voy a hacer, carnal? Me voy a parar a llenar los tres para poder volvernos a tener. Ahora tengo un hábito. Claro, ¿Sí? Pero se fue formando a través de la repetición, pero también de irlo haciendo cada vez más sencillo. Esa es la disciplina. El bien, ir encontrando, tal vez entre la disciplina y la estrategia, me van llevando a decir, güey, a mí la disciplina me dice que tengo que hacer esto sí o sí. Tengo que cortar eso. con el consumo de estos alimentos, tengo que empezar a hacer ejercicio, tengo que moverme más durante el día, tengo que empezar a tomar más agua, tengo que empezar a incluir verduras. Esta es la lista de lo que tengo que hacer. Ahora, la Ahora, estrategia es cómo paso a paso llego a ese punto. exacto. Sí. Permitiéndome fallar, permitiéndome que en algún momento sea, tengo aquí un refresco sin calorías, güey. Porque estábamos comiendo y me subí mi refresco sin calorías y no es agua lo que estoy consumiendo, es un refresco. Sí, y Fallé, no soy por un eso estás. indisciplinado y la chinga. No, güey. O sea, esporádicamente me quedó. Exactamente. Sí, No, sí. Y que requiere un chingo de paciencia. Entender que cualquier cosa que estés buscando va a requerir mucha paciencia y que no va a haber camino fácil. No existe. No es porque nosotros no queramos que sepas el truco para la salud eterna o para el estar mamado. Güey, es que simplemente no existe. así es. Lo que sí existe son en nuestras redes sociales. Carlos.nutritionlab. Y soy Punto NutriFit, trabajando siempre en su entretenimiento y conocimiento. Está de vuelta el podcast, están de vuelta ciertos temas, así que darle like, comparte, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente capítulo.